Nos acompaña también la abogada Idairis Yolima Carrillo Pérez, quien daré una breve síntesis de su hoja de vida. Ella es especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público, especialista en alta dirección del Estado, magíster en Derecho, magíster en Cultura Jurídica, Seguridad, Justicia y Derecho, altos estudios en Gerencia, Política y Gobernabilidad. Ha desempeñado cargos de gerencia pública y cargos por elección popular. Ha sido docente universitaria e institucional en establecimientos públicos y privados, ex magistrada y expresidenta del Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia, fundadora y primera presidenta de la Asociación de Magistradas y Ex Magistradas Electorales de América, AMEA, asesora, consultora, conferencista a nivel nacional e internacional en temas de democracia y género. Actualmente es procuradora delegada ante la sección quinta electoral del Consejo de Estado y es caribeña. Bienvenida al auditorio. Muchas gracias. Quisiera preguntar si la presentación corre también en esa pantalla, si la comparten. Bueno, mientras voy saludando, ¿hay algún problema en que yo me coloque de pie? No, ¿verdad? Para la transmisión esa. No, porque me siento más cómoda y más cerca de ustedes. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer a la señora moderadora, a la relatora, a quienes acompañan a todas ustedes que están presentes, pero también quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle en su tierra un reconocimiento a Malena Huapenca, María Elena Huapenca Galeano. Ella es una mujer que se atrevió en Paraguay a, desde la institucionalidad judicial, yo creo que es un caso, creo que es único entre los que conocemos en Latinoamérica, y es que un tribunal electoral promueva una escuela de formación política para mujeres lideresas. Así se llamaba, así se llama la escuela. Y entonces una escuela que ha parido tantos frutos, que la ministra de la Mujer de Paraguay hoy es la que coordinaba la escuela que María Elena Huapenca tenía en el tribunal. Y esta mujer pasó de ser una funcionaria del tribunal que trabajaba para el despacho de la doctora Malena Huapenca a ser hoy Cintia Figueredo, la ministra de la Mujer de Paraguay. O sea, esta mujer sembró y los frutos están por allí hoy día, floreciendo, y está recogiendo esa cosecha. Y yo la quiero a ella reconocer en su propio territorio, porque además es una mujer ejemplo que hoy nos tiene. Es una mujer que se pensionó, se jubiló en el poder electoral y hoy día se da el lujo de estar por el mundo, por todos los continentes, porque la hemos visto venir de Asia cansada para ir a un evento a Colombia. Por ejemplo, fui testigo de eso cuando mis elecciones más complejas que yo tuve como presidenta, que era del Consejo Nacional Electoral, y yo le decía, necesito tu fuerza aquí como observadora electoral, y Malena llegó después de no sé cuántos, 3 días de viaje, de avión en avión, y llegó allá cansada, pero llegó a darnos ese apoyo. Nosotros hacemos parte de una asociación que se llama Asociación de Magistradas Electorales y Ex Magistradas de América. Por eso no quería que se fuera. Y yo quiero aprovechar para decirles a las que son magistradas o ministras, lo único seguro que uno tiene cuando llega a un cargo es que se va de él. Si no se muere durante el ejercicio, se va. Lo único seguro que tienes es que serás ex magistrada. Y con esa filosofía nosotras creamos la Asociación de Magistradas y Ex Magistradas, porque es muy penoso que cuando ya no eres magistrada, ya no recibes invitaciones. Es como, ¿dónde quedó tu experiencia? ¿Dónde quedó tu sapiencia? ¿Dónde vas a depositar todo lo que supiste? ¿Dónde desperdician los estados todo lo que nosotros nos nutrimos y lo que se invirtió en nosotras para luego quedar dónde y con quién? Entonces,
en una mecedora cortando las flores del jardín de la casa cuando pudiéramos estar por encima del bien y del mal porque nos convertimos en eméritas. Esto, perdónenme si no era exactamente, pero no podría, exactamente del programa, pero no podría estar en un evento como esto y no decir que qué importante es la experiencia que se deja. Es decir, en las que están afuera, ya quisiéramos las que hoy están tener de esa experiencia para no cometer mismos errores y tener esa sabiduría como herramienta de fortaleza para seguir adelante. Y me parece que este tipo de eventos ahí deben. Entonces, yo quiero decirles que voy a exponerles, no un caso, no es que voy a exponer una sentencia, sino a través de una sentencia voy a exponer algunos problemas y conflictos que subyacen a la aplicación de la convencionalidad en los temas electorales. Caso específico, Colombia, pero que puede llegar a tener una incidencia en muchos otros países. Bueno, nuestra amiga que está allí presente, con quien comparto, Ivonne, es de esta asociación que dije, y sé de la dificultad que le ha correspondido y para hoy estar tan joven, liderando un tribunal electoral en Ecuador con todas las externalidades que sabemos que pasan en nuestros países. Esto es de mucha valía. Muy bien, les hablaré entonces de si las sentencias electorales basadas en el control de convencionalidad tienen efectos pacíficos. Vamos a trabajar para decir no siempre. Sobre la tesis de no siempre, entonces voy a desarrollar mi tema. Resulta que hay una sentencia, parto de la sentencia Petro versus Colombia, sentencia que hoy tiene una gran importancia porque hoy Petro es Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, pero en su momento era alcalde elegido popularmente en la ciudad capital de Bogotá, recibió sanción por parte de la Contraloría General de la Nación, que es quien impone sanciones por afectos fiscales, que no son fiscalía, sino cuestiones de dinero y del manejo de recursos. Y también recibió una sanción de la Procuraduría General de la Nación, que no es un juez, sino que impone sanciones disciplinarias, que no son penales, por temas penales, sino que un funcionario en Colombia puede al mismo tiempo, por el mismo hecho de mal gasto, por ejemplo, de un dinero, puede tener una rama penal y tiene una causa penal, tiene una causa ante la Contraloría y otra ante la Procuraduría. Tiene los tres frentes encima un funcionario. Entonces, la sentencia en la que se declaró la responsabilidad del Estado colombiano sobre derechos políticos, en ella la Corte analizó si las sanciones impuestas por entidades como estas que ya dije cumplían con lo previsto por el artículo 23.2 de la Convención. Y este artículo 23.2 de la Convención es el que establece que solo por un juez penal, así como lo ven allí, la sanción, dice la Corte, comillas, fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa que de conformidad con las disposiciones del 23.2 no hubo condena y ese tribunal carece de competencia al respecto. Es decir, dice la Convención Interamericana, es que un órgano administrativo no puede atentar para ellos contra los derechos políticos de los elegidos popularmente. En Colombia existen dos autoridades de tipo administrativo que tienen la potestad constitucional y son órganos autónomos por fuera de las tres ramas del poder público, presupuesto propio y que sus cabezas son elegidas por el Congreso de la República de una convocatoria pública donde intervienen las altas cortes y todo. Entonces se ordenó allí al Estado colombiano adecuar su ordenamiento interno de conformidad, es decir, que para que las autoridades administrativas no le impusieran ninguna sanción a los elegidos popularmente. Entonces esta decisión genera un sinnúmero de, por lo menos, sensaciones, y resalto sensaciones. No voy a calificar o a descalificar la consecuencia, hablo de sensaciones. Primero, la modificación de la jerarquía de las fuentes de derecho. Entonces, ¿cuál es la fuente de derecho a aplicar? ¿La convencionalidad por encima de la Constitución? La forma y modo como el Estado colombiano tiene su estructura, así como la mayoría de estados de ustedes que tienen una constitución posterior a la Convención Interamericana.
Resulta que la mayoría de los estados de Latinoamérica tienen una convención, una constitución política que es posterior a esa y que dice cuáles son los órganos que deben regentar y que no son y que son órganos que no son jueces. Por ejemplo, en Ecuador, Ivonne, ¿cómo se llama este órgano que sacaba a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y les terminaba su periodo? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es penal? No. Exacto. Entonces, si la norma dice que es penal, es solo un juez penal, entonces voy adentrándome y no me anticipo a la tesis final, y es otro problema o sensación, la percepción de injusticia y la impresión de impunidad. Otro, la transgresión de la soberanía del Estado, y otro, el efecto de involución. Y explico cada uno. Entonces, la modificación de las jerarquías de las fuentes del derecho, porque como le dije, entonces se advierte que ¿es la Constitución la fuente suprema? ¿Es el tratado? ¿Y cómo hacemos si la Constitución es posterior al tratado? ¿Debo seguir entonces esa línea? ¿Cómo se interpreta en Colombia la Constitución? ¿Cómo interpreta y cómo entonces vacío la competencia de una entidad que constitucionalmente puede disciplinar a servidores públicos aún elegidos popularmente? ¿Y cómo hago con ese conflicto? Pero es que no es un conflicto de Colombia y es a lo que quiero llegar al final. Por eso le envié un archivo al final que quiero mostrar. Sigo. Como es poco tiempo, no puedo detenerme mucho. Ayer, hoy es 12, ayer, resulta que la Corte Constitucional de Colombia es la máxima jerarquía en materia constitucional, pero tenemos el Consejo de Estado, que es el juez de la administración pública. En este momento hay una especie de choque de trenes. Por cuanto el Consejo de Estado ha interpretado la convencionalidad de manera exegética y ha dicho: la Procuraduría no tiene competencia para afectar un derecho político de un elegido, de acuerdo con la interpretación directa de la Convención. Y la Corte Constitucional ha dicho: la Corte Constitucional es quien dirime todos los conflictos de constitucional del Estado colombiano. Por lo tanto, si la Procuraduría General de la Nación hace parte de la Constitución y allí dice que tiene esa facultad y la Constitución es posterior a la Convención y ya la Convención tiene que interpretarse de una manera evolutiva, tiene que respetarse el derecho interno, porque no puede ser que vayan a compelir el derecho interno que está regido por la Constitución como primera fuente de derecho frente a otro. Entonces hay un encuentro porque la Constitución se impone según la Corte Constitucional, y en este momento la Corte Constitucional de Colombia acaba de decir, ayer 11 de septiembre, amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, que interpuso una acción de amparo por su decisión, y le dijo la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional: dirima esto porque el Consejo de Estado me tumba las decisiones que yo tengo, donde disciplinando a los elegidos popularmente le impongo sanción, incluso de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por 12 años. Seguimos. Dijo entonces la Corte, la Procuraduría tiene razón y tiene que respetársele ese derecho. Ahora, ¿por qué hay una percepción de justicia e impunidad? Ayer lo decía en esta misma sala en otro foro, y era: lo que pasa es que si el alcalde es elegido popularmente y comete una infracción que da lugar a un proceso disciplinario para destituir al señor alcalde, y luego el Consejo de Estado dice: estuvo mal destituido porque no respetaste la Convención Interamericana, pero el secretario de Hacienda o el secretario de Infraestructura o el secretario de Educación comete la misma falta junto con el alcalde, él sí tiene toda la sanción y el alcalde no, solo porque es elegido popularmente. Y aquí viene, entonces el elegido popularmente tiene impunidad. Entonces el elegido popularmente, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Convención, tiene absolutamente, es intocable. Entonces, ¿qué se le aplica? ¿Solo el juez penal? ¿Usted sabe cuánto dura un proceso penal en Latinoamérica? Dura más que el periodo de cualquier alcalde.
y de cualquier gobernador, por poner un ejemplo. Seguimos. La transgresión de la soberanía del Estado, por lo que ya dije, quedaríamos compelidos a la interferencia de un sistema externo que contradice o propone fórmulas que derrumban la tesis del texto superior, porque si el texto superior es la Constitución y este está por encima en cuanto a, tiene que ver con derechos humanos, pero está también por encima en la consideración de la competencia que tiene una entidad como la Procuraduría General de la Nación o puede ser la Contraloría de imponer sanciones que están legítimamente aceptadas por el Estado colombiano. Seguido, efecto de involución, porque al no advertir que las sanciones de los órganos de control guardan respeto por las garantías del debido proceso, según el artículo mismo 8 de la Convención, y como punto más discutible la eventual contradicción entre esa decisión y otros pronunciamientos de la Corte Interamericana sobre autonomía de los estados de darse su propia regulación. Por ejemplo, en el caso Yatama versus Nicaragua del 2005, la Corte declaró que los derechos políticos no son absolutos y que los estados tienen plena legitimidad para regular su ejercicio. Por ejemplo, en el caso Castañeda Guzmán versus México, el 2008 señaló que la disposición de ese artículo 23 tiene como función evitar una discriminación, pero reafirma la posibilidad para los estados de regular el goce y restricción de los derechos políticos. Por ejemplo, en el caso López Mendoza contra Venezuela, recordó la Corte que los órganos que ejercen funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones, y ahí fue cambiando y diciendo, bueno, pueda que no sea penal, pero tiene que ser jurisdiccional, pero eso no es lo que dice la Convención dice penal. Seguimos. En Latinoamérica hay diversos órganos no penales que limitan los derechos políticos. Por ejemplo, Ivonne, tu tribunal no es penal. Tu tribunal se llama Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. ¿Tiene materia penal? No tiene. ¿Puede limitar los derechos políticos de las personas? Sí puede. Y no es penal. Según la exégesis del 23.2 de la Convención, ¿no tendría entonces competencia? Por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral de Argentina no es penal, es electoral. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, el Tribunal Constitucional de Chile, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, el Tribunal Superior de Justicia Electoral en Paraguay, entre otros, no son penales, son jueces, pero no penales. Seguimos. Como conclusión, entonces, y esto quisiera yo, con todo respeto, pedir que se recoja en la declaración. No caso Colombia, sino la necesidad que hay de bien en imperativo generar y acentuar un debate sobre la importancia de observar y aplicar la última visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la autonomía de los estados de darse sus propios ordenamientos, sin que su vocación sea necesariamente penal ni judicial. Es decir, que se respete, que se tenga que tener una lectura amplia en el sentido de que desde la década de los 70, cuando ya se adopta plenamente y es vigente para nuestros estados, la mayoría de los estados han adoptado una nueva constitución política que le da a sus órganos de control posibilidades. De manera que, entonces, siempre y cuando se respeten las garantías procedimentales para proteger las formas del juicio y los derechos que subyacen del investigado en un proceso de limitación de derechos políticos de conformidad con el propio artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque si no, seguimos. Por favor, hay una siguiente. Lo contrario sería quedar sometidos al imperativo de adecuar el ordenamiento jurídico a una regla particular. Puede generar un sinnúmero de sensaciones negativas como las que expliqué al interior de los estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, con las que se ve truncada la legitimidad institucional y de paso el dogma de la soberanía popular como la máxima expresión del principio democrático. Es decir, ¿me podría por favor regalar el documento? Hay un documento que tenemos, un documento donde en un cuadro, me quedaban 5 minutos, voy a llegar exactamente al tiempo, espero. Hay un documento que en un cuadro hicimos un trabajo para recoger, perdón por si hay alguna imprecisión, tratamos de que esto fuera, lo hicimos desde nuestro despacho en la Procuraduría, y es donde mostramos los diferentes organismos encargados de limitar derechos políticos
no todos son jueces, algunos son administrativos. Por ejemplo, los consejos nacionales electorales en los países, ¿a qué se dedican? Es una autoridad administrativa, pero limita derechos políticos, porque si no se lo limita, entonces es posible que el proceso tenga un vicio más adelante. Bueno, en Argentina, las autoridades de la naturaleza, la acción que puede ejercer y la fuente de la norma interna. Hicimos este trabajo para demostrar que no todas las autoridades que limitan derechos políticos en Latinoamérica son penales, ninguna. Pero además, porque el penal es como producto de un proceso posterior del ejercicio y que conlleva una pena, pero que conlleva aparejada al lado una limitación del derecho político, pero por cuenta de la pena, no por la limitación en sí misma considerada. Entonces tenemos, si miras a Argentina, pueden anular. La jurisdiccional y la Cámara Nacional puede anular, el juez federal de competencia electoral puede anular, las juntas electorales puede anular, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en el derecho de amparo no es penal y puede anular. Hay la garantía de los derechos de la oposición. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral es jurisdiccional y administrativa, puede anular y puede decretar la pérdida de investidura. En Brasil, y seguimos para no detenerme en todos, y ahí estamos diciendo cuál es el artículo de su constitución o de su norma interna que determina que no son penales, como lo dice la Carta, no son penales, pero limitan los derechos, legítimamente la limitan porque constitucionalmente o legalmente tienen esa competencia. En Colombia, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral es administrativo, puede anular la inscripción de un candidato y lo puede multar. En este momento se discute, y ustedes lo han leído, si el Consejo Nacional Electoral puede o no tener la competencia para declarar que el señor, investigar y declarar que el señor presidente de la República violó los topes de campaña. ¿Quién más lo puede hacer? La autoridad en Colombia para hacer eso se llama Consejo Nacional Electoral. Y yo puedo decir aquí que lo digo con conocimiento de causa, porque fui presidenta del Consejo Nacional Electoral hice parte de las indagaciones e investigaciones contra expresidentes como Iván Duque, como Santos, y también de las campañas de quienes no quedaron como presidente. Ahí está. Porque se han sancionado diputados, porque se han sancionado alcaldes, porque se han sancionado en el pasado. Y en este momento el Consejo de Estado acaba de dirimir un conflicto de competencia y dijo, el competente es el Consejo Nacional Electoral. No es penal y no es juez, es administrativo. Y la justicia acaba de reconocer que ese órgano administrativo tiene la competencia sencillamente por la potísima razón que es la Constitución Política de Colombia la que le da esa facultad. Y así sucesivamente, en Chile hicimos este estudio comparativo, y también tienen ustedes en Ecuador, en México, en Paraguay. Y entonces lo que hemos tratado con esto, Perú, Uruguay, lo que hemos tratado con esto es de mostrar y demostrar que la exégesis que se establece en el 23.2 de la Convención, en el sentido que la limitación del derecho político electoral de los elegidos popularmente solo debe hacerse a través de juez penal, es una exégesis que está suficientemente rebasada por la Constitución de muchos de los países, que establecen no solo la competencia para órganos que no son judiciales y no son penales, y que tiene necesariamente que llevarse a cabo un debate que permita llegar, por supuesto, a una definición sobre la última forma de evolución que ha tenido este criterio, en el sentido de que ya no se debe no solo considerar que debe ser un juez penal, sino que debe incluirse ahí los jueces no penales, como lo ha dicho también la Corte, pero debemos ir más allá, y es, sin ser juez,
hay que respetar la potestad de los estados para que las autoridades administrativas de cada estado, que constitucionalmente tienen la competencia de limitar derechos políticos, respetando la confección y la estructura interna de que gozan los estados de dársela de acuerdo con su soberanía, debe ser esa la interpretación que se le debe dar, porque de hecho en este momento es lo que está ocurriendo. La diferencia es que algunos países no tienen una sentencia como la tiene Colombia, que le ha dado lugar a que todo el andamiaje se mueva a su alrededor. Pero quisiéramos pensar qué va a pasar si en Ecuador, por ejemplo, a ustedes, Ivonne, le sacan esa sentencia como argumento, que podrían, porque es de la Convención Interamericana. Si sacaran esa sentencia y dijeran en Ecuador, aplíquese, ¿ustedes qué harían? ¿Vaciarían su competencia? ¿Y qué pasaría en Honduras? ¿Y qué pasaría en Guatemala? ¿Y qué pasa con todos estos órganos? Nuestra misión y el objetivo de esta conferencia, que agradezco a todos ustedes su atención, ha sido poner sobre la mesa el hecho de que existe esa situación en Colombia, pero que ello irradia a todos aquellos estados que hacen parte del sistema interamericano, pero que además tienen autoridades administrativas que limitan derechos y tienen autoridades judiciales no penales que limitan esos derechos y que gozan de total legitimidad de acuerdo con la competencia que tienen los estados para darse su propio derecho interno. Muchas gracias.